que discutía que había que perseguir a las organizaciones criminales que estaban obligando a la prostitución a muchas personas, ¿verdad? Sí es sorprendente que la explotación laboral exija la esclavitud. Para condenar por trata, exigen la esclavitud. Cuidado, cuando la esclavitud ya la estamos viviendo. Antes una compañera romana hablaba de sus condiciones de trabajo, pero yo le recuerdo que aquí hubo una sentencia hace 3 años de un conductor de camión rumano que el final, se lo adelanto, el final fue que el conductor se quedó dormido y atropelló a un control de la Guardia Civil, matando a 5 guardias civiles. Entonces, al derecho penal le interesa únicamente eso. Un conductor rumano, sin papeles, se queda dormido en el camión, al mando del camión, y atropella a 5 guardias civiles de madrugada, a las 5 de la mañana, matando a los 5 guardias civiles. Eso es lo que le interesa al derecho penal. Lo condenamos. Y usted dirá, claro, lógico, un delito por lo menos imprudente, con 5 homicidios imprudentes, claro que hay que condenar. Pero la realidad de la historia, ¿cuál es? El empresario le dice al conductor, mire usted, tiene que llevar la carga de aquí a allí, y para eso tiene que estar conduciendo un día y medio sin dormir. Y le voy a pagar esto. Si usted dice que no, tengo, no un rumano, tengo 20 rumanos de 1000 nacionalidades que van a hacer su trabajo por la mitad del dinero. Lo toma o lo deja. Y el conductor aceptó. La conclusión era que ocurrió. Se quedó dormido. Al empresario no lo condenan por los 5 homicidios imprudentes. ¿De acuerdo? Yo estoy de acuerdo que no se puede condenar al empresario por 5 homicidios imprudentes, porque dogmáticamente es imposible condenarlo. Al empresario se puede condenar únicamente por vulnerar las garantías laborales del trabajador, que también es un delito laboral, claro, la pena no es la misma. Por tanto, el responsable de los 5 homicidios penalmente es el conductor, que es el explotado. Bien, en la trata de personas, ahora se habla de esclavitud, de prostitución, de esclavitud, pero no se equipara a la esclavitud esta explotación laboral que realmente estamos llevando a las personas a situaciones de verdadera esclavitud porque no tienen opciones. Además, compite con los trabajadores españoles, luego eso lleva también al racismo. Creen que el inmigrante les quita su puesto de trabajo, cuando en realidad hemos visto que este tipo de trabajos eran trabajos más cercanos a la esclavitud que la propia esclavitud de la que habla el Código Penal en la actualidad. Entonces, les decía que sorprendentemente el único artículo que habla de derechos de los inmigrantes de nuestro país habla de tráfico ilegal y de inmigración clandestina. Es un artículo que en realidad lo que impide es la entrada en nuestro país del inmigrante. Claro, el inmigrante no es un delincuente. Son delincuentes los que promueven, colaboran, ayudan, facilitan la entrada del inmigrante de nuestro país o colaboran posteriormente con la inmigración ilegal. ¿Bien? Por tanto, afortunadamente no como Berlusconi, que ya se planteó en su momento, o como la ley de Arizona en Estados Unidos, que el inmigrante fuera un delincuente por sí mismo. Que era ilegal por sí mismo. En España todavía ese paso no se da, pero claro, no se reconoce el comportamiento delictivo del inmigrante, pero se hace todo lo posible para que no entre en el país. Criminalizando a la organización es muy parecido a lo que ocurre con la droga. No castigamos al consumidor, castigamos al que colabora, al que entrega la droga. Bien. Y el circuito de la droga es exactamente igual al circuito del tráfico ilegal. Castigando al que colabora, en realidad estamos impidiendo la entrada del inmigrante. Y esto se ha justificado de mil maneras, yo lo he comentado con Javier. Se ha justificado de mil maneras. Lo que más pena me da es que mis compañeros teóricamente liberales y que creen en los derechos humanos intenten legitimar un precepto como este, diciendo que este artículo en realidad protege la dignidad del inmigrante. Vamos a ver, ¿cómo? Me está diciendo que si yo le ayudo al inmigrante a vivir, a sobrevivir en mi país, estoy atentando contra su dignidad. Dicen ellos, claro, porque si tú le ayudas a darle de comer o mantenerlo en tu casa o Cáritas a ayudarle también a sobrevivir, en ese sentido estás colaborando porque ese sujeto va a ser explotado
posteriormente por un empresario sin escrúpulos. Y por tanto es mucho más digno para el inmigrante prohibirle la entrada. Claro, bien, cuando discutes con ellos que si le prohíben la entrada van a entrar igual porque no pueden sobrevivir en su país y tienen que venir a otros a intentar sobrevivir, entonces eso ya les da igual. Ellos siguen empeñados en que en ese delito se está protegiendo la dignidad de las personas. Otros, yo creo que son ignorantes, dicen no, lo que está defendiendo son los derechos laborales, los derechos constitucionales, a la sindicación laboral. No, mire, esos derechos ya se protegen en otros títulos del Código Penal que tienen que ver con la categoría laboral de la persona. Por eso digo que ese argumento es más de ignorantes. Bien. Otros dicen no, que estamos protegiendo indirectamente a través de delitos de peligro, eso es una construcción del derecho penal, de delitos de peligro abstracto, el hipotético derecho a la vida que tiene el inmigrante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros colaboramos con ellos, estamos facilitando el que organizaciones mafiosas le ayuden en pateras que no reúnen las mínimas condiciones vitales. Como vienen en pateras, su vida corre peligro. Bien, lo que se está protegiendo con este delito de tráfico ilegal es la hipotética, el derecho hipotético a la salud física que tiene el inmigrante. O sea, como ven, hay explicaciones para todo. En realidad, en este delito de tráfico ilegal de inmigración clandestina no hay ningún valor, ningún bien jurídico que proteger. Solo hay uno, que es la política migratoria del Estado. Una política que es administrativa. Al Estado no le interesa que venga el inmigrante y prohíbe. Por eso cuando al Estado le interesó que hubiera mano de obra barata inmigrante, le pasó la mano y regularizó. Como ahora es un conflicto, son más duros, más severos a la hora de permitir la entrada. No hay más. No hay ningún valor detrás, no hay ningún valor constitucional. El derecho de todo ser humano hay donde quiera. No se le puede prohibir la entrada, ni la salida. Por tanto, con este delito, ahora voy a poner un precepto que nos ata de pies y manos. Lo único que nos cabe a lo que nos dedicamos al derecho penal, no digo los jueces que no se dedican, sino que aplican el derecho positivo, a los que estudiamos el derecho penal, es intentar crear coberturas. Y ya lo estamos haciendo. Estamos utilizando las vías del error, en muchísimos casos, del error de prohibición, del desconocimiento de la ilicitud del comportamiento por parte del que colabora. Piense que estamos hablando del que colabora. Vuelvo a repetirlo. La pena de 4 a 8 años es para todo aquel que colabora con el inmigrante ilegal, bien a la entrada o durante su estancia. Cuando la pena se sube a una pena superior en grado, cuando existen determinados medios, como la violencia, el ánimo de lucro, la puesta en peligro de la vida, que también habría que discutirla, del inmigrante. Tan desproporcionada es la sanción que el propio legislador se ha visto obligado a crear un precepto que es una atenuante de la pena. Porque claro, se dan cuenta que la desproporción de la sanción es hasta 8 años, que es una locura. Bien, ¿qué ha ocurrido? Le voy a contar un caso. Se trata de una niña de Malabo que su tía, al internar en un psiquiátrico a la madre, no tenía tiempo para reunir los papeles de la niña y se trae a la niña a España. ¿Bien? Con el consentimiento del resto de la familia de Malabo. No había posibilidad real de mantener a la niña allí. Entonces su tía la trae a España. ¿Bien? A la madre le internaron en el psiquiátrico. La familia acepta. Bien, condenan a la tía a 6 años de cárcel por tráfico ilegal de personas. El juez condena. Claro, condena y la pide 6 años porque aplicó la atenuante. De ese derecho penal estamos hablando. Claro, para los que son juristas dirán, bueno, pero hay una figura que se llama estado de necesidad en el derecho penal. El estado de necesidad es una figura que elimina la culpabilidad, la transparencia del comportamiento en determinados casos. Cuando hay un conflicto entre madres, efectivamente, la tía, si trae a la sobrina sin papeles, está traficando ilegalmente con un inmigrante.